Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro Ayuso, soy ingeniero naval y responsable de postventa en Sulzer para España y Portugal. Y bueno, pues dentro de estos 20 minutos que tenemos, pues vamos a ver algunas de las técnicas y criterios de mantenimiento de bombas centrífugas en las plantas desaladoras. Veremos primeramente pues, las diferentes tipologías de bombas que nos encontramos en una planta desaladora y de la importancia del número de arranques y paradas, especialmente en un tipo de estas bombas, y que va a determinar evidentemente el mantenimiento sobre ese tipo de bombas. Pasaremos a ver la importancia del punto de funcionamiento del equipo y de cómo el mantenernos lo más cerca posible de ese punto de funcionamiento pues condicionará la pérdida de rendimiento y los desgastes que vamos a tener en el equipo. Luego pasaremos a ver pues, cómo construir un plan de mantenimiento preventivo en función de los datos del mantenimiento predictivo que hayamos realizado durante la operación del equipo. Y finalmente pues, pasaremos a ver la parte de materiales, especialmente los aceros superdúplex, que es el material en el que están fabricadas las bombas centrífugas que funcionan con agua salada en las plantas desaladoras, y que obviamente pues hay que tener ciertas precauciones desde el punto de vista fundamentalmente de la corrosión, porque son materiales que se corroen y evidentemente estamos hablando de fluidos pues muy agresivos que nos van a también condicionar ese mantenimiento de las bombas. Bueno, pues pasando a las diferentes tipologías de bombas en las plantas desaladoras, pues básicamente tenemos estas. Tenemos bombas de alta presión, tenemos bombas de captación, tenemos bombas booster y auxiliares. Dentro de estas auxiliares, bueno, pues englobamos todas esas bombas de backwash, de limpieza de filtros, de lavado químico, que junto con las bombas booster, bueno, pues son bombas que no ofrecen demasiadas complicaciones desde el punto de vista de mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque son bombas monoetapa, es decir, tenemos un único impulsor y como máximo pues vamos a tener 2 parejas de anillos de desgaste. Eso indica que vamos a tener pues pocos elementos de sacrificio. A su vez son bombas que bueno, pues su número de piezas internas no es muy numeroso y bueno, pues acometer un mantenimiento en este tipo de bombas en planta pues no es excesivamente difícil si se tienen unos conocimientos mínimos. Pero la cosa se complica con las bombas de captación. Las bombas de captación también son bombas monoetapa, es decir, que tampoco su configuración no es excesivamente complicada, pero aquí está el añadido de que estamos manejándonos con bombas de un alto peso, de grandes volúmenes, sus piezas son muy grandes y evidentemente en planta debemos de prever pues, todas esas herramientas especiales y esos medios de elevación para efectuar el mantenimiento sobre estas bombas. Y si no disponemos de ello en planta, obviamente, pues saber que en las cercanías de nuestra instalación pues hay alguien que nos pueda proveer de estos servicios o de estos medios. Pero donde realmente está la criticidad en las bombas centrífugas de las plantas desaladoras es en las bombas de alta presión. Las bombas de alta presión, para conseguir precisamente esa alta presión, es necesario tener varios impulsores en serie, de forma que cada uno de ellos nos va a dar una altura para al final, en el último impulsor, en el impulsor de descarga, tener la altura necesaria para producir la ósmosis inversa. Bueno, pues todos estos impulsores van a llevar asociados al menos una pareja de anillos de desgaste. ¿Y eso qué indica? Pues que todos los elementos de sacrificio que vamos a tener en esas bombas pues se han multiplicado, ya no es como en el caso de las auxiliares. Bueno, pues en estas bombas el número de arranques y paradas que efectuemos sobre ellas, especialmente durante el proceso de puesta en marcha, pues va a ser determinante, porque vamos a demandar el máximo par del motor y sobre esos elementos de desgaste se va a producir en ese momento el máximo desbaste, el máximo rozamiento, con lo cual ya tenemos un primer factor que nos va a determinar el mantenimiento en una bomba de alta presión. Pero no solo el número de arranques y paradas pues, nos condiciona el mantenimiento, también el punto de funcionamiento. El punto de funcionamiento es pues, vital para una bomba. Al final el punto de funcionamiento lo construimos o lo obtenemos con la curva de la instalación, con la curva de resistencia del sistema que tengamos. Vamos a tener un tanque de impulsión
vamos a tener un tanque de aspiración, la diferencia de niveles entre ambos nos va a determinar la altura geométrica y la diferencia de presiones entre esos depósitos, sumado a esa altura geométrica, nos determinará la altura estática. Si esos depósitos están al mismo nivel y su presión es la misma, pues esa altura estática desaparece, la curva de resistencia del sistema se nos va a ir al 0,0. Pero lo que siempre vamos a tener es altura dinámica. La altura dinámica viene condicionada por el paso de un fluido a través de una tubería y, por tanto, la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, la rugosidad de la tubería, el número de codos de la tubería, lo que exista en la instalación también, filtros, válvulas, nos van a determinar lo que se conoce como altura dinámica, que forma parte de la curva de resistencia del sistema. Y sobre esa curva, el operador o el epecista va a fijar un punto de caudal y de altura donde se debe de producir el proceso. Pues el fabricante lo que hará para ese punto es seleccionar una bomba con una curva característica que intersecte precisamente en ese punto, en el punto de máximo rendimiento del equipo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este punto de funcionamiento a su vez tiene un campo de trabajo recomendado. Este punto de funcionamiento es el de máximo rendimiento del equipo. Y conforme nos desplacemos bien a la derecha o a la izquierda del punto de funcionamiento, pues vamos a tener pérdida de rendimiento y, consecuentemente, desgastes, incluso dentro del campo de trabajo. Pero si nos recomiendan un campo de trabajo, procuremos respetarlo. Aquí vemos, bueno, un campo de trabajo esquemático para las diferentes curvas de la bomba. La curva de caudal-altura, la de potencia, la de NPSH y la de eficiencia. Y al lado vemos unas fotos. En la primera vemos un impulsor cavitado. Bueno, pues ese impulsor cavitado que tiene erosiones en sus álabes se dio porque la curva de resistencia del sistema cortaba a la curva característica de la bomba muy a la derecha del punto de funcionamiento y, por tanto, la mínima presión de succión que requería la bomba no era capaz de darla a la instalación, con lo cual se nos producían vaporizaciones a la entrada del impulsor y por eso aparecen esas erosiones que nos van a dar como consecuencia desequilibrio y vibraciones y, por tanto, desgaste. Y el caso de la segunda foto, la de abajo, es muy parecido. Es un pistón de equilibrio pues muy desgastado. En ese caso ocurrió lo mismo. También la bomba estaba funcionando muy a la derecha de su punto de funcionamiento y la incidencia del fluido en los álabes del impulsor no era la más eficiente. Se veía distorsionada y el rotor sufría unos esfuerzos enormes que se traducían en vibraciones y finalmente en desgastes, como este que vemos aquí. Pero además de estos signos evidentes de desgaste en las piezas de la bomba, podemos tener otra forma de exteriorizar y de ver, de detectar el desgaste de un equipo. Todo equipo, toda bomba centrífuga, como os he comentado, pues tiene una serie de elementos de desgaste, de anillos de desgaste. Bueno, pues por esos anillos de desgaste siempre va a existir una recirculación interna en la bomba, es decir, desde la parte de impulsión del rodete se nos va a ir parte del caudal hacia la aspiración por entre los anillos de desgaste. Cuando la holgura, con la operación del equipo, cuando la holgura de esos anillos de desgaste crece, esa recirculación hacia el ojo de aspiración crece y, por tanto, perdemos caudal aportado a nuestra instalación. Y eso lo podemos detectar fácilmente con la curva característica desgastada de la bomba, que se nos va a caer literalmente respecto de nuestra original y, por tanto, vamos a tener menos caudal y menos altura. Si detectamos menos caudal y menos altura y vemos que no estamos sobre la curva original de nuestra bomba, quiere decir que ahí dentro algo está ocurriendo, que la bomba se está desgastando. Bueno, hablábamos de la importancia del punto de funcionamiento y de cómo el alejarnos de él nos determina, nos provoca un montón de pérdidas. Perdemos eficiencia en el equipo. Pues efectivamente en esta gráfica lo que vemos es, en función del porcentaje del caudal nominal, vemos cómo se reparten estas pérdidas. Vemos que en el 100% el rendimiento de la bomba es máximo en esta curva morada
¿de acuerdo? Y conforme nos alejamos de este punto de funcionamiento, la suma de las pérdidas aumenta, es decir, empezamos a tirar energía, empezamos a disipar energía que no aprovechamos, con lo cual es muy importante mantenerse en el punto de funcionamiento, porque al final dentro de la bomba el fluido tiene un rozamiento contra los álabes de los impulsores, tiene un rozamiento contra los álabes de los difusores, contra las volutas, es decir, tenemos pérdidas hidráulicas dentro, pero también tenemos recirculación interna. A través de los álabes se pueden producir recirculaciones internas, nos vuelve el caudal hacia la aspiración. Puede existir incluso vórtices que se traduzcan como fugas internas y también contra las paredes de la propia bomba. Y pérdidas mecánicas, no toda la potencia que absorbemos del motor es transformada idealmente en potencia hidráulica, en caudal y en altura, sino que mucha se nos va por el camino. Se nos va en el eje, se nos va en fricciones y todas esas fricciones, todas esas pérdidas se traducen en definitiva en desgaste del equipo y obviamente en costes de mantenimiento. Con lo cual, mantenernos en el punto de funcionamiento es fundamental a la hora de ahorrar en los costes de explotación de las bombas. Bueno, pues el equipo al final, cuando lo ponemos en marcha, pues hacemos un chequeo de alineación, hacemos un chequeo de nivelación, comprobamos tensión en tuberías, acopiamos una serie de repuestos para cualquier incidencia que pueda suceder durante el proceso de puesta en marcha, y una vez que el equipo sabemos que está funcionando en su punto de funcionamiento en unas condiciones idóneas, pues entra en operación. Y el equipo en operación nos va hablando, nos va diciendo cosas, porque tenemos instrumentos, tenemos manómetros que nos van a dar alturas, tenemos caudalímetros que nos van a dar caudales, tenemos temperatura, tenemos vibraciones. Bueno, pues todos esos parámetros que hemos de leerlos todos los días, todas las semanas, todos los meses, podemos con ellos construir curvas de tendencia, y con esas curvas de tendencia podemos empezar a prever qué es lo que puede ocurrir en el futuro. En un escenario ideal, pues a las 8.000 horas podemos haber detectado alta temperatura en cojinetes. Bueno, pues hay que actuar ahí, hay que cambiar el aceite de los cojinetes, hay que sustituir a lo mejor incluso los cojinetes. En esa revisión, pues vemos si el cojinete está desgastado, pero también a lo mejor debemos de cambiar los cierres mecánicos o debemos de sustituir sus partes internas porque hemos detectado fugas. Y en ese mismo funcionamiento ideal, a lo mejor a las 40.000 horas, pues hemos de realizar una revisión completa de la bomba. ¿Para qué? Para devolverla otra vez a su punto de máximo rendimiento, porque todas las holguras de todos esos elementos de desgaste que tiene la bomba han crecido y tenemos recirculación interna a través de ellas. Entonces, bueno, pues a estas 40.000 horas hay que sustituir todas esas piezas de desgaste, volver a holguras originales y, por tanto, recuperar el máximo de rendimiento del equipo. Pero estos intervalos van a depender totalmente de cómo haya operado el equipo. Si le hemos efectuado una gran cantidad de número de arranques y paradas al equipo, si hemos funcionado muy lejos del punto de funcionamiento, pues estas 8.000 horas se pueden traducir en 1.000 o en 2.000, y esas 40.000 pueden ser hasta 10.000. Es decir, el equipo nos va a suponer un gran coste de mantenimiento. Bueno, pero no solo desde el punto de vista hidráulico hay que tener en cuenta pues, el mantenimiento de las bombas centrífugas en las plantas desaladoras. También los materiales tienen sus propios costes de mantenimiento. Las bombas que funcionan con agua salada en las plantas desaladoras, pues fundamentalmente, en su mayor parte, están fabricadas actualmente en aceros superdúplex. Los aceros superdúplex son aceros con un alto porcentaje de cromo, con un contenido alto de cromo, en torno al 25% o superior al 25% de cromo, y con las fases de ferrita y austenita equilibradas, es decir, que ese equilibrio, esa proporción más o menos similar de ferrita y austenita, lo que nos va a proporcionar es una enorme tenacidad y nos va a poder incluso doblar el límite elástico respecto a un inoxidable normal, y eso nos va a proporcionar que
tengamos muy poco riesgo de que se produzcan fisuras por tensiones y donde van a ser puntos potenciales de corrosión, aparte de su degradación mecánica, obviamente. Pero el cromo, como os comentaba, aquí va a tener una función fundamental en los aceros superdúplex, porque este alto contenido de cromo en los aceros superdúplex, cuando este acero se pone en contacto con un medio con oxígeno, como es el agua salada, como es el agua dulce, como es el aire, este cromo va a reaccionar con ese oxígeno y nos va a formar una película de óxido de cromo que nos va a pasivar el material. El acero superdúplex tiene la capacidad, los inoxidables en general, tienen la capacidad de autopasivarse. Se forma una película de unas micras protegiendo el material que nos lo aísla completamente del medio agresivo en el que estamos y obviamente nos impide que se corroa. Bueno, pues además del cromo, lo que se añade en los aceros superdúplex es molibdeno. El molibdeno es un excelente resistente a la corrosión, lo que pasa es que tiene el problema de que nos forma fases intermetálicas. Eso quiere decir que entre los granos del acero se nos pueden producir precipitaciones de carburos de cromo, de carburos de hierro, en donde la concentración ya de cromo libre se nos reduce. Para evitar esta formación de fases intermetálicas, lo que se añade es nitrógeno. Es un elemento muy barato que nos retarda la formación de fases intermetálicas. Bueno, pues ya tenemos 3 elementos en nuestra aleación de acero, que es el cromo, el molibdeno y el nitrógeno. Pues estos 3 elementos nos determinan lo que se conoce como el número PREN, el Pitting Resistance Equivalent Number, que es un número que nos da una idea de lo resistente a la corrosión por picaduras que es un acero superdúplex, ¿de acuerdo? En los aceros superdúplex viene a rondar entre el 38-40, más o menos, pero es un número que nos da una idea de lo resistente a la corrosión que es. Aquí vemos una tabla en donde comparamos, bueno, pues algunos aceros superdúplex y dúplex con un acero inoxidable normal, una ISI 316, en donde vemos pues, los porcentajes de cromo más altos y obviamente unos números PREN también bastante más altos. Normalmente los aceros inoxidables con un contenido de un 10, por debajo de un 10%, de un 11%, en cromo no son capaces de autopasivarse, no son considerados inoxidables, no pueden formar esa película que nos aísle el material. Pero aún así, los aceros superdúplex se corroen. Los aceros superdúplex efectivamente se corroen. Bueno, pues hay 2 tipos de corrosiones muy críticas en los aceros superdúplex. La primera es, ambas responden exactamente al mismo principio, la primera es la corrosión por picaduras. Bueno, decíamos que se nos forma esa capa que nos pasiva el material con nuestro óxido de cromo. Bueno, pues, ¿qué ocurre si rompemos esa capa que nos pasiva el material? Si le damos un golpe con un punzón, pues realmente no ocurre nada. El cromo que hay debajo va a volver a reaccionar con el oxígeno y nos volverá a proteger a esa cavidad que hemos formado con óxido de cromo y nos volverá a aislar el material de ese agua salada. Pero ¿qué ocurre si esa cavidad no la producimos con un punzón, sino que es una microcavidad? Es un ataque sobre una fase intermetálica, es sobre una imperfección del material, sobre un poro por un defecto de fabricación o bien por una pequeña fisura. Bueno, pues que en esa microcavidad se nos va a meter el agua salada. Y en esa microcavidad, que es tan pequeña, que estamos hablando de décimas, de centésimas de milímetro, hay muy poco oxígeno disuelto en el agua. Se va a consumir enseguida. Se va a formar algo de óxido de cromo, pero no el suficiente como para pasivar esa microcavidad. Con lo cual, el acero se queda en contacto directo con el agua salada y se va a dar una reacción de corrosión pues autocatalítica como en cualquier proceso de corrosión. El hierro se nos va a ionizar, va a ceder electrones a la parte pasivada, allí se formarán iones hidróxido, ya tenemos un polo negativo, los iones de hierro a su vez reaccionarán con el cloruro del agua salada, se formará cloruro de hierro y eso disuelto en agua nos va a producir ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico se nos va a quedar ahí metido en esa cavidad. Y ese es el grave problema de la corrosión por picaduras, que la concentración de ácido en el electrolito es muy alta y nos va a penetrar indefinidamente y puede incluso llegar a perforar completamente el acero, de punta a punta.
Pues la corrosión por intersticio funciona exactamente igual, tiene el mismo principio, solo que en vez de microcavidades se nos da en hendiduras muy pequeñas, en asientos de juntas tóricas, en asientos de juntas planas, también de décimas, de centésimas de milímetro, en donde se nos mete el agua salada y el ataque es exactamente el mismo. Bueno, pues ¿cómo podemos evitar esto? Pues es difícil evitarlo, solo se puede desmontar el equipo, ir a donde tenemos esa corrosión, sanear la zona afectada, esa microcavidad, esa hendidura afectada, es decir, hacerla desaparecer mediante un esmerilado y resoldar con un procedimiento adecuado en acero superdúplex. Pero hoy sí no podemos parar el equipo, hoy sí lo tenemos en operación y no podemos detener nuestro proceso. Bueno, pues hay que intentar minimizarlo. ¿Y cómo lo minimizamos? Bueno, pues lo mejor es tener el equipo siempre en funcionamiento, es decir, que el paso de agua a través o cerca de estas microcavidades, de alguna manera, en estas microcavidades se dé cierta dispersión, es decir, que se vaya disminuyendo la concentración de ácido. Y si dejamos un equipo parado en stand-by o bien fuera de operación, es muy importante lavar el equipo, es decir, desplazar todo el agua salada con agua dulce, dejarlo lleno de agua dulce y aunque la corrosión no la detengamos, porque luego volveremos a funcionar con agua salada, sí vamos a retardar precisamente la corrosión porque disminuiremos la concentración de ácido dentro de esas pequeñas cavidades. Bueno, pues la corrosión no solo se puede producir en carcasas, en volutas, sino también en los propios elementos de desgaste del equipo, es decir, en elementos de desgaste fabricados en superdúplex, pues para endurecerlos y que tengan una vida larga, pues hay que hacer unos recubrimientos con temperatura, por soldadura, que nos pueden modificar metalográficamente el material y se nos pueden producir esas precipitaciones de carburos entre las fases intermetálicas, que van a ser puntos potenciales también de corrosión y a su vez se pueden producir desprendimientos y por supuesto residuos de óxido de hierro, hidróxido de hierro, y eso nos va a producir que exista riesgo de que esas partículas se nos queden entre los anillos de desgaste y el equipo se nos pueda gripar, es decir, el equipo quede completamente fuera de combate. Bueno, pues desde hace algunos años se han introducido materiales sintéticos que están dando buen resultado como elementos de desgaste. Aquí ponemos el ejemplo del PIC, hay algún otro, el poliéter-etercetona, que es una resina reforzada con fibra de vidrio. Tiene una alta resistencia a la abrasión, un muy bajo coeficiente de rozamiento, es muy poco soluble en medios salinos o ácidos y además pues mantiene sus propiedades mecánicas en un rango amplio de temperatura, con lo cual todo esto lo hace completamente inerte al agua de mar y eso pues obviamente es una mejora significativa porque evitamos esa producción de residuos que nos pueden realmente gripar el equipo y dejarlo fuera de operación. Bueno, pues hasta aquí estas pistas sobre el mantenimiento de las bombas, espero que os hayan servido de ayuda. En cualquier caso, pues bueno, estoy a vuestra disposición, tanto yo como mis compañeros Simone Ramal y Alejandro Pacios, que también son de Sulzer, pues estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias por vuestra atención.